conversar con nuestro siguiente invitado, destacado economista, académico, fue ministro de Economía, autor de un libro súper entretenido además, que se lanzó este año a propósito de los pioneros del mercado capital chileno. Queremos ponernos al día con él a propósito también de su mirada respecto a la discusión política. José Ramón Valente, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Súper bien. Estuvimos conversando sobre el libro, lo que faltaba hace poquito con José Ramón. Muy bueno. Los veo muy entusiasmados muy con el Estadio de la Católica, Sí, el libro de ¿por qué será? inauguraciones, todo. Qué bien, qué bien. Ojalá que compartamos el mismo gusto. Oye, no, la aprensión es que, tú sabes que se inaugura el partido inaugural, ustedes lo mencionaron, es Claro. Católica Unión Española, Sí, que ha sido siempre, ¿no es cierto?, mi corazón dividido, mi papá es español. Ah. Mis hijos son todos hinchas de la Católica, entonces yo voy al estadio y no sé si tengo que mirar a mis hijos, tengo que mirar a mi papá, pero además hay que decir que la Unión siempre ha sido como una bestia negra de la Sí, Católica. no, Sí, pues, la verdad un- que es difícil un visitante inaugurarse difícil. ahí, un visitante Sí. difícil. Bueno, así el que- clásico de Independencia que le dicen, además mucha historia, el partido bien simbólico que se inaugure Es con cierto, ese es encuentro. Así es. Bueno, Oye, ahí estaremos el fin de sí, semana. tal cual. Así Oye, la mirada política, José Ramón, siempre es súper interesante escucharte respecto de las discusiones, las propuestas. ¿Cómo has visto el nivel del debate hasta este momento? Mira, yo creo que al final lo que está ocurriendo es que la fuerza de lo que la sociedad está pidiendo respecto de lo que quiere que haga el próximo presidente en Chile está cruzando, digamos, como el elemento principal de las propuestas. Entonces, más allá de lo que plantean los candidatos, al final el tema de violencia, delincuencia, seguridad es un eje tan central que obliga a los tres candidatos, ¿no es cierto?, a plantear las mismas cosas. Tres candidatos, digo, con mayor posibilidad, ¿no es posibilidades, cierto? claro, Jara, sí. Matei, Kast. Y entonces el partido se está jugando más bien en a quién la sociedad le cree más que es capaz de implementar medidas, ¿no es cierto?, que estén a la altura de lo que la sociedad está demandando. Y eso está en los temas de inmigración, inmigración ilegal, están los temas de seguridad. Y últimamente se ha ido metiendo con mucha fuerza a raíz, ¿no es cierto?, de todos estos estudios que ha hecho la Contraloría, también el tema de probidad y el tema de gastar bien los recursos públicos. Sí. Entonces, como una segunda prioridad está el tema de, pongámosle de verdad, ojo a que si tenemos plata en el Estado, la gastemos bien. Y que volvamos a crecer para que haya empleo. O sea, empleo, inflación, y esos son los temas que están, digamos, en la agenda más fuertemente. A propósito del gasto de recursos públicos, ¿se incluye también, por ejemplo, una discusión sobre el tamaño del Estado que se ha instalado en algunas candidaturas durante los últimos meses o no necesariamente, José Ramón? Yo creo que la discusión, mira, yo creo que el eje de discusión de Estado más grande, más chico, impuestos más altos, más bajos, desigualdad o, ¿no es cierto?, abusos, era el eje de discusión que había el 2019, 2021, yo creo que es el eje de discusión de la campaña presidencial del 2021. Los ejes de discusión de la campaña hoy día, como dije antes, son violencia, delincuencia, probidad, crecimiento económico y desempleo. Han cambiado, son distintos. Obviamente a Janet Jara le interesaría mucho poder volver a los temas, ¿no es cierto?, del 2021. Son los temas donde tiene mayor arraigo digamos, la ideología del Frente Amplio. Pero la sociedad no la está acompañando en eso, y por eso que ella, digamos, tiene un techo que parece estar bastante duro, digamos, de romper. Ahí en los 30% de aprobación, probablemente pasando a segunda vuelta tendrá un poco más, digamos, irán candidatos hacia ese lado, pero se ve hoy día la elección bastante clara hacia un candidato de centro derecha, que es el que son los que encarnan con mayor claridad hacia la sociedad la posibilidad de poder dar respuesta a estos temas que son los que a la sociedad le importan. El centro parece bien esquivo. Ahí hablábamos justamente en el programa anterior con Matías. Lo que muestra la encuesta hoy día que es un país muy polarizado, con un porcentaje muy bajo, además de indeciso. Y es una apuesta para muchas candidaturas hoy día decir, vamos al centro. Pero ¿realmente existe hoy día un electorado de centro en Chile, José Ramón? Yo fíjate que difiero del tema de que sea un país polarizado. Yo creo que hay un grupo duro de aproximadamente un 30% que es el que apoya hoy día al gobierno, que es más o menos la popularidad que tiene el gobierno y el presidente Boric, y que se la traspasa, digamos, a la candidata Jara. Pero yo creo que después hay un gran porcentaje del país, ¿no es cierto?, que está en los mismos temas, que es lo que decía yo, y que ¿no es cierto?, hoy día puede ser, si tú juntas a la candidatura de Evelyn Matei más la candidatura de José Antonio Kast, tienes una mayoría bastante grande, digamos.
Y no podemos decir que está polarizado en el sentido de que representen como un porcentaje pequeño, casi duplican si juntas ellos dos a los 60-40. Claro, pero si asigna a los otros candidatos que hay también, ¿no es cierto?, a la tendencia de centro derecha y te da, ¿no es cierto?, un porcentaje bastante importante de la población. Yo creo que eventualmente, ¿no es cierto?, tienes, como tú decías, un 60% de la población que está, vamos, en esos temas y que dice, bueno, yo creo que los encarna mejor hoy día en las encuestas José Antonio Kast, pero antes, hasta hace un mes atrás, los encarnaba mejor, digamos, la candidata Matei. Eso todavía se puede revertir, no sabemos, pero lo cierto es, ¿no es cierto?, es que ahí es donde están las preferencias del electorado. Esto que dices tú, el centro tradicional, de hecho, ese centro tradicional, uno hoy día, digamos, uno lo empieza a mirar por caras, por rostros, y ¿quiénes lo encargan típicamente? Puede ser Jimena Rincón y está con Matei. Puede ser, ¿no es cierto?, amarillo y está con Matei. Puede ser demócrata y está con Matei. Puede ser partes del PPD, que no lo han dicho tan abiertamente, pero también están con Matei. Entonces, sí hay un conglomerado en que la centroizquierda que estaba un poquito más hacia la derecha, sí se fue, digamos, a la centro derecha. Hay una derecha un poco más a la derecha, pero la verdad que todos ellos están en los mismos temas. Digamos, seguridad, crecimiento económico, desempleo, probidad. ¿Qué país recibe el próximo gobierno independiente de cuál sea José Ramón Valente? Lo digo porque está harta la discusión de, por un lado, la idea de que durante esta administración se terminaron vaciando básicamente las cuentas fiscales y llega a recibir la próxima administración una de las peores situaciones que se han vivido, versus un optimista ministro de Hacienda, Mario Marcel, que esta semana, a propósito de la corrección del PIB del segundo trimestre, dijo que se sentaron las bases de un crecimiento sostenido. ¿Pulula hacia alguna de esas dos posiciones o un medio? Yo creo que recibimos un país, nosotros, yo hice hace poco una comparación, ¿no es cierto?, entre cuál es el país del 2025 con el país del 2018. ¿Por qué puse el 2018? Bueno, primero porque era ministro ahí, me acuerdo las por lo cifras, demás, ¿no? claro. Pero además porque después vino el 2019, tenemos el estallido, ¿no es cierto?, están sucias todas las cifras y además tuvo un impacto y después vino la pandemia. Entonces uno puede comparar y decir, bueno, el país pre-estallido, pre-pandemia, ¿cómo era con el país que tenemos hoy día, digamos, y cuál es el país que va a recibir entonces el próximo presidente? Y la verdad que el país del 2018, con todas sus falencias, porque de hecho mucha gente después me dijo, oiga, pero ese país del 2018 fue el que dio origen al estallido, algo habrá estado mal. Y efectivamente había muchas cosas que mejorar, pero era un país, ¿no es cierto?, en el cual crecía el 4,7%, un país que la inversión crecía, ¿no es cierto?, casi 5%, un país en que tenía una tasa de desempleo del 7%, un país, ¿no es cierto?, en que la productividad crecía al 1%, un país donde las tasas de homicidio era un tercio más baja de la que es hoy día, o sea, en temas de violencia era mucho menor, un país en el cual tenía 2,3 millones de personas en listas de espera, que es brutal y grande, pero hoy día hay 3,2 millones, o sea, ha subido mucho. Entonces, hoy día el país que vaya a recibir, digamos, el próximo presidente es un país peor que el que tenía el 2018, pero a mí lo que me deja optimista es que el 2018 está cerca, y por lo tanto, lo que haya pasado por las políticas del estallido, por las desgracias de la pandemia, por las malas políticas públicas que hayamos implementado, creo que son reversibles. Si yo te estuviera haciendo esta misma comparación y te estuviera diciendo, mira, el país al que anhelo que volvamos es el país, ¿no es cierto?, que teníamos en 1930, que sería el caso de Argentina, por ejemplo. Claro. Entonces uno podría decir, chuta, estamos bien lejos de eso. Pero lo que estamos diciendo es, volvamos al país del 2018 para que soñemos desde esa base, ¿no es cierto?, en el país del 2030. Yo creo que ese es optimista, eso porque, digamos, se puede efectivamente revertir. La situación fiscal, como tú decías, es difícil. Llevamos acumulado, digamos, muchos años de déficit fiscal. El año pasado fue bien terrible, digamos, con un déficit de más de 3,3%. El nivel de endeudamiento ha ido subiendo mucho. De hecho, el nivel de endeudamiento, si siguiera subiendo a la misma tasa que ha subido en los últimos 10 años, nos llevaría a un nivel de endeudamiento tipo Colombia. Perderíamos nuestro investment grade y las tasas de interés, que ya las encontramos caras hoy día, serían 2 puntos porcentuales más caras de lo que son. O sea, es algo al cual hay que ponerle atajo. Y bueno, las candidaturas yo creo que lo tienen claro. Tanto la candidatura de Matei como la candidatura de Kast han hablado, ¿no es cierto?, de recortes sustanciales en el gasto para poder equilibrar las cuentas públicas. Y el se habla impuesto de cerca corporativo, que es el caso de 6 mil millones de dólares. Ahora, José Ramón, el tema del empleo, tú que fuiste ministro de Economía, el INE también dependía de tu cartera. La medición que estamos haciendo hoy día, hay algunos que generan y tienen algunos cuestionamientos respecto de los datos que hemos conocido, porque de repente no coinciden mucho con los datos administrativos. ¿Qué es lo que estamos enfrentando hoy día en materia de empleo y qué propuestas has visto que te parezca viable justamente para enfrentar esta situación? Sí, bueno, aquí pasa como típico que uno se sorprende de que ciertas políticas tengan efecto, porque cuando uno las analiza,
las analiza, ¿no es cierto?, desde el lado positivo de la política y se le olvida analizar los costos. Y todo tiene costo y beneficio, ¿no es cierto? Entonces, resulta que hemos pasado, en los últimos 3 años, hemos pasado tres políticas públicas que han sido relativamente populares. Una de ellas, ¿no es cierto?, aumentos bastante significativos en el salario mínimo. La segunda, que ha sido el tema de las 40 horas. Y después nosotros la reforma previsional. Si tú esas 3 por separado y cada una en su mérito, tú puedes decir, oye, pero esto benefició a estos chilenos y esta otra benefició a estos chilenos y esta arregló el mercado de capital y benefició a estos chilenos. Pero en las 3 políticas son encarecimientos artificiales de la mano de obra para quienes quieren contratar. Y es natural entonces que esas políticas tengan efecto en que el crecimiento del empleo en un país que, si bien las últimas cifras que muestra el ministro Marcel, o sea, un país que está creciendo más rápido de lo que se esperaba, pero igual crece el crecimiento de ser tipo 2,5% para este año. Hablábamos de que el 2018 era 4,7, ¿no es cierto? O sea, más que lo duplicaba, casi lo duplicaba. Entonces, es un país que crece poco y que crece en sectores, digamos, en los cuales no son tan demandantes de empleo. Por ejemplo, el crecimiento en todo el área de infraestructura y el área de vivienda es muy bajo, es un gran demandante de empleo. No hay mucha demanda. Y además, ¿no es cierto?, por trabajo, y además le hemos puesto muchos más costos laborales. Entonces, bueno, es la consecuencia de esas políticas, digamos, tenemos que tenerlo claro. Y lo estamos midiendo bien, porque el día de ayer David Bravo fue bien crítico con el Instituto Nacional de Estadística. Dijo que además estábamos subestimando el empleo informal en torno a los últimos datos que se entregaron. Mira, cuando uno compara, hay formas alternativas. El INE mide por encuestas, ¿no es cierto? Y después tú puedes ver datos administrativos de cómo van las afiliaciones en las AFP, en los seguros de desempleo, en las compañías de seguro, etcétera. Entonces puedes ver por ahí, vamos, y ver si más o menos las cifras debieran cuadrar. Por lo menos las tendencias debieran cuadrar. Cuando hay mucha diferencia entre esas dos mediciones, uno puede tener duda de que alguna de las dos, ¿no es cierto?, no anda muy bien, y obviamente las de encuestas son las más susceptibles a tener errores. Cuando me tocó ser ministro, y efectivamente, ¿no es cierto?, el INE depende del Ministerio de Economía. Conversamos muy seguido con el director del instituto y había dudas respecto de cuál había sido el impacto de esta migración muy grande que había habido en Chile respecto de las encuestas y las mediciones de desempleo, porque eso hizo nosotros que se cambiara mucha gente de dirección. Y además, ¿no es cierto?, tuvimos que por un rato no tuvimos buenas cifras respecto de eso, porque habíamos, digamos, decidido votar las cifras, digamos, que estábamos ocupando antes, digamos. Bueno, ustedes saben lo que pasó ahí. Sí. Estamos con José Ramón Valente, presidente de Consulta, economista, académico. Hoy día hablando también un poco sobre la política. Y quería preguntarte respecto del rol del sector privado. Por una parte, aparece harto en las discusiones a propósito de la generación de empleo, pero respecto del rol que juega el sector privado y los gremios en la discusión política. Hacen propuestas, cuestionan, intervienen. ¿Está bien eso? Yo creo que los gremios agregados... A ver, los gremios tienen su propia agenda, cada uno de los gremios, ¿no es cierto? Y está bien que ellos planteen sus demandas, pero hay que entenderlas, que hay siempre conflictos de intereses en las demandas que ellos plantean. Entonces tú las recoges, y está bien que existan. Tú dices, ya, el gremio conoce de su sector, me hace esta demanda, pero yo tengo que, vamos, verla bien, porque obviamente él está velando por sus intereses. Cuando tú agregas gremios, sin embargo, en la SOFOFA o en la CPC, ahí los intereses se cruzan y por lo tanto el presidente de la CPC, la presidenta en este caso, Susana Jiménez, ¿no es cierto?, la presidenta de la SOFOFA, 2 mujeres a cargo de los gremios más importantes, lo que reciben, ¿no es cierto?, es decir, bueno, yo no puedo ir por los intereses particulares de cada uno de los gremios que me componen, entonces yo tengo que ir por el bienestar general del país y políticas públicas que son de bienestar general del país. Entonces yo prefiero escuchar, digamos, a esos líderes cuando se trata de políticas públicas, y cuando quiero entender la problemática de un medio en particular, de un gremio en particular, bueno, escucho al del gremio, pero lo trato de descontar por el conflicto de intereses que eventualmente tiene. Yo creo que es positivo que existan, porque si no es muy difícil que a nivel de la política uno se entere granularmente de qué es lo que está pasando en la economía real. Son una forma, ¿no es cierto?, de traspasar información desde la economía real a la política para que efectivamente uno pueda entender y hacer buenas políticas públicas. Ahora, obviamente uno puede ir más granularmente a empresarios en particular. Y yo creo que ahí hay frases muy desafortunadas que se han dicho últimamente, como diciendo, mire, si no se ponen de acuerdo, no hay plata. Eso, la verdad que es muy, muy desafortunado. ¿Como Juan Sutil? ¿Ya? No lo dijo Juan Sutil. No lo dijo Juan Sutil, lo dijo Ibáñez.
Ah. Salió fue replicado en mucha parte y eso va a mi siguiente pregunta, que eso se utilizó como argumento para decir, ven, los gremios empresariales tienen una posición ideológica y esa posición ideológica más Sí, encima es la de la derecha. Claro, pero ahí se hace, te fijas que se hace el salto de la opinión personal de un empresario, digamos, a un gremio y de un gremio a la asociación gremial y por lo tanto ensucia, digamos. Entonces, ahora, ¿los gremios pueden ser asociados a distintas posiciones ideológicas o es heterogéneo como puede ser, no sé, un canal de televisión o una radio? si tú crees que digamos, es parte de la ideología el ser pro mercado y pro economía abierta y que eso es propio de la centroderecha, claro, tú puedes decir en general los gremios empresariales son gremios que van a estar, digamos, del lado de, digamos, de que se puedan haber unas políticas públicas pro negocios, pro inversión. Claro, uno asocia más eso a la centroderecha, en ese sentido, digamos, los gremios, digamos, tú los podrías, pero no tienen ideología per se, lo que tienen es el interés, ¿no es cierto?, de que hayan reglas claras, de que hayan una buena institucionalidad para que se puedan desarrollar buenas ideas que abundan en Chile, digamos. Bien, una última pregunta, José Ramón Valente, presidente de Consulta, economista, a propósito de Trump, sus medidas, esta guerra arancelaria, que todavía nos tiene a nosotros como ahí un poquito en ascuas, a pesar de que estamos en la parte baja de la lista. ¿Qué consecuencias ha tenido para Chile, podría eventualmente tener esta discusión? Bueno, Chile, como tú bien dices, ¿no es cierto?, en términos relativos sale relativamente beneficiado, Sí. ¿no es cierto?, porque podemos comparar con Suiza, que tiene un arancel, ¿no es cierto?, de 30 y tantos %, podemos comparar, digamos, con China, que es más de 50%, incluso varios otros países latinoamericanos, Brasil 50%. O sea, en términos relativos está todo, sale bien. Entonces, cuando tú tienes que ir a vender un producto chileno a Estados Unidos, dices, voy a enfrentar competencia. Si tu competencia es interna de Estados Unidos, estás peor. Pero si tu competencia eres de otros países, probablemente estás mejor o igual. Entonces, en esa parte, digamos, creo que no ha sido muy perjudicial para Chile. Pero sin duda está por verse cuáles son los perjuicios para la economía en general. Yo creo que el hecho de operar en una economía más integrada, más globalizada y, ¿no es cierto?, más libre en términos de aranceles, permite mayor crecimiento económico y más negocio. Obviamente, Chile, siendo un país pequeño, necesita que la economía global crezca para que podamos nosotros poner todas nuestras exportaciones afuera. Entonces, lo que va a pasar con los aranceles de Trump respecto del crecimiento de la economía mundial está por verse. Sería, mira, si tú fueras un alumno de economía, ¿no es cierto?, diría el efecto sustitución, digamos, que es lo que hablamos primero, está bien para Chile. El efecto ingreso viene mal, digamos, que probablemente signifique bajar un poquitito, digamos, el crecimiento económico global. Muy bien, José Ramón Valente, muchas gracias por haber venido hoy día Más que Números. Encantado, gracias de estar Que te vaya muy ustedes. bien. José Nos Ramón, vemos que el estés sábado bien. nos vemos el sábado en el estadio. Con el corazón dividido. Ya consigue entradas, Eso. Ya. Chao, José Ramón. Chao. Gracias.